Creo que todos podemos coincidir, incluso aquí hasta los fieles de López podrán coincidir conmigo, eso es muy raro, que lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco es verdaderamente de terror. Convertido el estado en el lugar donde más personas desaparecen en México. Hablan de muchísimos casos, 15, 16 mil casos, dependiendo del colectivo, dependiendo de dónde tome uno este dato, pueden ser hasta 17 mil, depende, les digo. Y resulta que el jefe de plaza del cártel del gobierno en el estado de Jalisco, el delincuente Enrique Alfaro, aún así aspira a ser candidato a la presidencia. Imagínense ustedes, imagínense si todo esto que ocurre hoy en Jalisco lo extrapolamos al país, suponiendo que este tipejo llegara a ser presidente. Es que lo que ya de por sí es una catástrofe se convertiría en algo dantesco. En lo que no van a estar de acuerdo conmigo los fieles de López es que detrás de todo esto, si bien se trata de un delito del fuero común y le corresponde a la entidad, al Estado, detrás de esto está la delincuencia organizada y entonces también aquí hay responsabilidad del gobierno federal, porque el delito de delincuencia organizada es un delito federal. Y pues ellos no se preocupan por investigar a las bandas y qué están haciendo con tantos desaparecidos. No les preocupa. Pero bueno, con relación a esto, Rubén Martín, este periodista de allá de Jalisco, escribió una columna que me hizo recordar su título a este libro de la periodista Guadalupe Lizárraga, que es muy bueno, se los recomiendo, léanlo, búsquenlo, seguramente lo encuentran en Amazon. El libro de Desaparecidas de la Morgue, que pues más o menos es lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Rubén Martín escribió que el gobierno de Jalisco desaparece a los desaparecidos y los datos que da son verdaderamente alarmantes. Dice el periodista de Guadalajara, Rubén Martín: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, está deshojando la margarita para decidir su futuro político. Para nadie es un secreto que aspira a ser candidato a la presidencia de la República por un partido en el que ha dicho que no milita, Movimiento Ciudadano. El mandatario jalisciense ha anunciado que hacia la mitad de este año decidirá sus alternativas, pero no la tiene fácil. Hay dos asuntos que tendría que resolver antes de decidir postularse como candidato presidencial. Uno de orden político y otro, el más importante, de orden social. El asunto político por resolver es que Movimiento Ciudadano aparece muy abajo en las encuestas de intención de voto rumbo a los comicios presidenciales de 2024. De acuerdo a Consulta Mitofsky, Movimiento Ciudadano apenas tiene 4.6% de intención de voto. De otro lado, su nombre apenas aparece entre los políticos mencionados como aspirantes a encabezar el Poder Ejecutivo Federal. Y además, si Movimiento Ciudadano postulara a un candidato sin ir aliado de otros partidos, el gobernador de Jalisco aparece en tercer lugar de las intenciones de voto dentro de los aspirantes del Partido Naranja, por detrás del presidente de Monterrey, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Políticamente, dice Rubén Martín, no la tiene fácil. El otro asunto pendiente es de orden social y es el más importante. Enrique Alfaro pretende vender que su gobierno ha sido exitoso y ha dado resultados. No ha sido así. Si bien presenta cifras macroeconómicas aparentemente exitosas, los pasivos que deja su gestión son enormes. La pobreza, la carestía, la devastación ambiental en varias regiones del estado, la crisis del sistema urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, una crisis de vivienda, pero especialmente un estado desolado y aterrorizado por la violencia cotidiana que produce la guerra informal que sacude a la sociedad jalisciense. Desde hace unos años, la guerra informal, producto de la disputa por el control y valorización capitalista de los territorios, ha convertido a Jalisco en uno de los estados más violentos del país. El gobierno de Enrique Alfaro es, por omisión o comisión, corresponsable de esta violencia criminal que azota a la sociedad. La crisis por desaparición de personas que existe en Jalisco
es la cara más funesta de esta guerra informal. Con más de 15,000 casos reportados, Jalisco es el epicentro de las desapariciones de todo México. De los más de 111,000 que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la crisis por desaparición de personas es probablemente el principal problema social y político que agravia a la sociedad de Jalisco. Y yo aquí, con relación a esto que dice Rubén Martín, lo he repetido aquí muchas veces, este es el problema más grave que tiene hoy por hoy todo el país. Incluso por encima de los asesinatos, lo que está pasando con las desapariciones es un horror. Y no para. Esto es un problema de todo el país. Sí, específicamente Jalisco es el estado, como lo llama él, epicentro de la desaparición. Pero no es el único lugar donde ocurre. Desgraciadamente, no. Y en lugar, dice la columna, y en lugar de actuar a la altura y consecuencia de este enorme desafío social y humanitario, el gobierno de Jalisco, de Enrique Alfaro, ha diseñado una estrategia de control de daños no para resolver la crisis por desaparición de personas, sino para administrarla, controlarla e incluso para ocultarla o rasurarla. En su afán de colocarse como aspirante presidencial, Enrique Alfaro deliberadamente ha pretendido minimizar o esconder la crisis por desaparición de personas que se vive en Jalisco. Desde el año pasado, los representantes de los colectivos han venido advirtiendo de esta situación que se expresa de manera preocupante, incluso con casos de hostigamiento y vigilancia a padres y madres que buscan a sus hijos. Esto es un horror. Es un horror de verdad. Esta política de control de daños a la imagen del gobierno se manifestó de un modo muy claro y contundente el 25 de marzo del año pasado, cuando la administración estatal, a través de la Fiscalía del Estado, rasuró de un plumazo más de 1,300 casos de personas desaparecidas que estaban reportadas ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La mañana de ese día, Jalisco reportaba 16,222 personas ausentes, después de una carga masiva de datos reportada por la Fiscalía de Jalisco. Quedaron 14,915 casos. Actualmente el registro reporta 15,042 casos del estado, es decir, un aumento de apenas 127 casos cuando observadores independientes calculan que al mes hay al menos entre 100 y 120 denuncias por desaparición de personas. En 11 meses, de acuerdo a las denuncias que se presentan cotidianamente ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, habría entre 1,100 y 1,320 casos más de personas desaparecidas. De manera inexplicable, el gobierno de Jalisco ha dejado de reportar las desapariciones que ocurren en el estado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es una conducta que debería tener consecuencias administrativas y hasta penales contra los funcionarios que están cometiendo esta omisión, así como los servidores públicos que dieron esas indicaciones. La situación del registro estatal, denominado Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, SISOVID, es aún más grave. Según han denunciado el Comité de la Universidad de Guadalajara de Análisis en Materia de Desaparición de Personas en un comunicado presentado el pasado 13 de febrero, bajo el título de El SISOVID es un engaño, los integrantes del comité universitario hacen un análisis del manejo de cifras que se hace en este sistema de gobierno de Jalisco y llegan a la conclusión que en realidad es un instrumento para alterar, disimular, engañar y mostrar una imagen falsa del problema. Coincido con lo que dice Rubén Martín, esto debería tener incluso consecuencias penales contra quien está haciendo esto. Continúo ya para acabar. Después de presentar evidencia de que las cifras se manipulan y manejan a conveniencia, el comité universitario revela que hemos encontrado dos anomalías graves que enumeramos: aumento de la cifra de personas localizadas y disminución de la cifra de personas desaparecidas, en ambos casos de modo ficticio, sistemático, clandestino e injustificado. Y añaden:
Hay un ajuste a la baja de las cifras de personas desaparecidas que no se está notificando y que produce una disminución artificial del total de casos. Es una barbaridad lo que está haciendo Alfaro. Esta decisión política del actual gobierno de manipular engañosamente las cifras no solo debe ser castigada, sino que tiene consecuencias muy graves porque, por un lado, demuestra que el gobierno decide ocultar y rasurar este problema y, de otro lado, al ocultar los casos, se renuncia a seguir buscando en vida a las personas reportadas como ausentes. Es probable que, debido a sus aspiraciones políticas de convertirse en candidato a la presidencia de la República, el gobernador de Jalisco pretenda minimizar la crisis por desapariciones que se vive en el estado y que se manipule perversamente las cifras de los casos que ocurren cotidianamente en la entidad. Al desaparecer las cifras, el gobierno desaparece la posibilidad que las agencias estatales encargadas de este problema busquen en vida a los desaparecidos. Ninguna candidatura presidencial debería construirse sobre esta perversa política que pretende desaparecer la crisis de desaparición de personas que existe en Jalisco. Esto es lo que escribió el periodista Rubén Martín, siempre bien atinado. Síganlo, a mí me parece de los mejores periodistas que hay en la actualidad en nuestro país. Es buenísimo. O sea, sus análisis son muy certeros, sin pelos en la lengua. Y si te va a tocar, seas político del PRI, PAN, PRD, Morena o en este caso del cártel de Movimiento Ciudadano, te va a tocar. Síganlo, vale la pena, vale mucho la pena. Y respecto a Enrique Alfaro, pues yo no sé si habrá algún lerdo, seguramente, sí, no falta, que diga que este tipo delincuente puede ser buen presidente. Sería una vergüenza que este tipo obtuviera siquiera una candidatura, ya no que llegara a la presidencia. Este tipo tendría que ser investigado por su colusión con la delincuencia organizada, que ha estado documentada por muchos periodistas, pero también por este tipo de cosas. Es muy importante lo que dice Rubén Martín. En el momento en el que este tipo borra del registro de personas desaparecidas números, más bien nombres de personas y disminuye la cifra, todas esas personas que ya no aparecen en el registro, pues pierden la posibilidad de que alguien las busque. Ya no las busca la policía de por sí. Y eso es muy grave, es muy grave. No manchen, qué gobiernos, en serio, qué gobiernos, este tipejo, y se los dijimos desde que era candidato en este espacio, este tipo es un delincuente. Se los dijimos aquí, hay videos de eso. Y ahí están los resultados. Y hoy por hoy Jalisco es el epicentro del terror para la desaparición de personas en nuestro país. Un verdadero espanto todo esto. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.